Ok, so, Plan B, genios o fraudes. Hace mucho tiempo que no seguía con esta serie que, nada, se trata de evaluar desde la distancia el catálogo completo de en este caso, de unos artistas para saber cuál fue su aporte y su peso cultural, ¿no? El caso de Plan B es más grato aún para uno como divulgador, ¿no? O más sencillo, porque ya ellos se separaron como dueto hace un buen tiempo, así que las obras están ahí frías y se pueden desmenuzar más fácilmente que si hablamos desde la hora, desde el instante, desde el ojo del huracán. Claro, esto no significa que ellos hayan dejado de hacer música o que estén retirados por completo. Ambos emprendieron un camino individual desde hace tiempo, pero digo que desde la distancia muchas veces se ponderan mejor las cosas, ¿no? Y quiero abrir un paréntesis porque este video lo quiero hacer más espontáneo que el resto. Cada vez soy más enemigo de el priorizar la forma antes que el fondo. Siempre ha sido así, pero no sé, en estos días tuve una suerte de epifanía porque vi un video de un filósofo argentino hablando sobre un libro que me gustó muchísimo y no había ningún tipo de corte, ningún tipo de edición, era una sola toma y el tipo habló por 2 horas y les juro que me disfruté muchísimo esas 2 horas de ver a alguien disfrutando, de divulgar algo que yo me disfruté tanto, ¿no? Entonces eso me llevó a la base del internet y a cómo se ha desvirtuado aquello y ahora todo es una pelea por la atención y por disputarse el protagonismo en el algoritmo, desde los creadores hasta nosotros que consumimos tanta porquería instantánea, bla, bla, bla. Entonces quiero hacer las cosas más pausadas, tomarme el tiempo y que ustedes me acompañen, sea con un jugo, con una taza de café, con un palo de whisky, con lo que ustedes quieran, a hablar de cosas serias. ¿Por qué hablar de Plan B? ¿Para qué hablar de Plan B? Esa sería la primera pregunta. Claramente, si ustedes saben alguito de reggaetón, se habla de ellos como uno de los dúos más virtuosos de la historia, uno de los que tienen más palos debajo de su portafolio, ¿no? Y esto, claramente, de un modo muy reduccionista, explica el por qué se han ganado. Esa es la pregunta. ¿Se han ganado su puesto en el Olimpo del reggaetón? Pero a mí me interesa saber el qué los llevó a eso, qué tuvieron que hacer para llegar hasta ese punto y escudriñar un poco la fotografía completa, ¿no? Hablar superficialmente por cada disco, que hay cosas de bastante interés acá, ¿no? En su obra. Ahora, ¿quiénes son ellos en lo personal? Esta es la pregunta que me parece menos importante y relevante de todo el asunto, ¿no? Porque de ellos podemos decir que se llaman o Edwin, o Orlando, o Mario, o Ramiro, o Rodrigo, y da igual. ¿Por qué me refiero a esto? El caso de ellos es súper particular porque la música popular tiene esta costumbre de que la persona que hace la música importa igual o más que la obra. Por eso no es casualidad que muchos fanáticos cegados, enfrentados ante una racha mediocre de sus artistas favoritos, igual siguen con la devoción, besándole los pies porque se enamoraron de la persona, más allá de la obra, ¿no? Vuelvo, repito, la música popular engloba desde el reggaetón, el rap, hasta la cumbia, hasta la salsa, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto porque de los reggaetoneros se saben cosas. Por lo menos los que tienen ya título de leyenda, digamos Tego Calderón, Yankee. De Yankee sabemos que quería ser pelotero, que lo balacearon, que eso le impidió continuar con ese camino. Tiene una película incluso llamado Talento de Barrio. De Tego Calderón sabemos que fue preso. De Arcángel sabemos que compartía sándwiches de $1 junto a De La Ghetto y que josearon y tiene un tema llamado Traficando que habla de eso, ¿no? Y alrededor de todos estos ídolos se crea una mitología. Se crea una narrativa en torno a qué los llevó a ocupar esa posición. En cambio, si yo les pregunto a ustedes, no, al público general, ¿qué sabemos de Plan B? De ellos en lo personal. Probablemente me digan, bueno, que Chencho era barbero y en una entrevista dijo que a Maldi le pusieron Maldi de nombre artístico porque era mal portado, era muy travieso de chiquito. Y Chencho porque le gustaba trabajar y buscarse el peso y le gustaba el dinero, ¿no? Esa sería la única respuesta superficial que se podría dar. Vale explicar, esto sí es un punto de valor, que ellos son primos hermanos, son primos de sangre y pues ahí nació el dueto Plan B. Entonces, esto es un punto que no quiero nombrarlo de casualidad o gratuitamente o porque sí, sino que habla muy bien de la obra de ellos.
que solo la obra y solo la música y solo la disciplina y las buenas conexiones en la industria, que ya llegaremos allá, los llevó a la gloria del reggaetón, ¿no? A girar el mundo y a que hoy por hoy, en el Caribe por lo menos, en cada fin de semana su música suene todos los días del año y así hasta nuevo aviso, por no decir la eternidad, ¿no? Entonces, sí, es un caso peculiar el cómo la historia personal acá no está en primer plano y lo que habló fue la música. Ahora, según cuál sea la edad de ustedes, si son contemporáneos a mí, nacieron en el 99, 2000, 2001, seguro ustedes crecieron, sobre todo si crecieron en el Caribe, con sus primeros encuentros del reggaetón, escuchando en la escuela temas, por ejemplo, de Plan B, como Mi Vecinita, como Choca, como Candy, como Fanática de lo Sensual, bla, bla, bla. Y eran esos perreitos que uno hacía de niño, como el barquito, ¿sabes? Bailando así, con la compañerita, con los compañeritos. Esa fue una de las primeras introducciones que nuestra generación tuvo al reggaetón, ¿no? Ahora, si me estás viendo y tienes más de 30 años y te criaste en Puerto Rico o estuviste muy atento al boom del reggaetón, probablemente conociste a Plan B mucho antes. En la época de Reggaeton Sex, en la época de RIA 51, ya profundizaremos ahí. O si eres un poco más joven, quizás los conociste en la época de Chica Ven Pa' Acá, en la época de Guataúba, donde ya profundizaremos. Con esto quiero decir que por lo general se tiene una óptica miope de Plan B y cuándo arrancaron y qué empezaron haciendo, ¿no? Y esos primeros años de los 2000 se obvian, se anulan, se dejan de lado, ¿no? Y quiero partir por ahí, ¿no? Porque Plan B están cercanos a tener 25, 26 años de carrera, me parece. Ellos arrancan en el 99. De hecho, su primera aparición en un proyecto, en un mixtape, fue en Aliados del Escuadrón con el grupo RIA 51. Y este fue un proyecto producido nada más y nada menos que por DJ Blast, que sería un fuerte aliado de ellos durante todo este primer tramo, e incluso en sus discos más pegados y celebrados también Blast metió la mano detrás del sonido. Antes de hablar de esto, quiero dedicarle un pedazo de este video a Blast, ya que el nombre de Blast tiene que estar en el Museo de la Fama del Reggaetón sí o sí. Últimamente se habla mucho de Tiny, 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 y merece claramente todos esos elogios, ¿no? Pero sin un Blast, sin un Playero, sin un Negro, sin un Nelson, sin un Eric, sin un DJ Dicky, no existiría un Tiny, ¿no? Y Blast surge alrededor de esta etapa en la que se publica Aliados del Escuadrón. Y ya hablando de cómo se discute la música popular, perdiéndonos por otro sendero, hay tres pilares cuando se habla de la música, ¿no? La calidad, la popularidad y la influencia. Por lo general, la academia, los medios hegemónicos, los Grammys se fijan en popularidad y popularidad y popularidad y popularidad, porque hablar de lo popular le da más clics, les da más tracción, bla, bla, bla. Ahora, si usted revisa la historia del reggaetón y se fija en calidad y en influencia, el nombre de Blast es imprescindible, porque él trajo esta escuela con fuerte herencia del club en las texturas, en las líneas de bajo sobre todo, y ese sonido influenció mucho a corrientes modernas como el neoperreo. Por eso no es casualidad que alguien como Tomasa del Real, que es líder, una de las líderes de ese movimiento del neoperreo, hayan colaborado con Blast, ¿no? Como una suerte de guiño, como una suerte de agradecimiento, porque parte de ese sonido viene de ahí. Entonces estamos hablando de que Blast es un tipo que modernizó mucho el sonido en el reggaetón, y muchos de los palos icónicos de Plan B se los deben en lo musical a Blast, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Plan B aparece en el 99 en Aliados del Escuadrón con un tema llamado Voy Subiendo, pero no se llamaban Plan B, se llamaban Da Panic. Es a partir del Reggaeton Sex Volumen 2, el próximo mixtape que Blast publica, en el que también los convocó, que nada, se lanza en el año 2000, en el que ellos lanzan un tema llamado Plan B, que decía Plan B es Plan B, con featuring de Keldo Star. A partir de acá, ese tema se pega, la gente les empieza a asociar, oye, estos muchachitos del Plan B, del Plan B, del Plan B, del Plan B, y ahí ellos cambian el nombre de Da Panic a Plan B. Entonces podríamos hablar de que Plan B en términos formales arranca en el 2000. Claro, estas no fueron las únicas participaciones aisladas, ¿no? También aparecieron en Reggaeton Triple Sex, que se publica en el 2001. También vale la pena mencionar Reggaeton Sex Volumen 3 de Blast. En esta era del 99 al 2001 se publicaron todos estos proyectos que comento. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿y el título? ¿Y qué onda? ¿Y qué pasaba ahí? Y bueno, como lo sugiere, era reggaetón,
Pero no cualquier reggaetón, era un reggaetón bastante explícito, ¿no? Que en la picardía, en decir palabras prohibidas por la mirada hegemónica, católica, latina, ahí estaba su chispa, su atractivo, ¿no? Entonces eran discos, como dirían los boricuas, donde se hablaba bien malo, ¿no? Que cualquier padre sensato le hubiera arrebatado el cassette de la mano a su hijo de 10, 11, 12, 13 años y escuchaba esto en aquel entonces, ¿no? Y eso lo heredaron mucho del underground, que cuando el reggaetón surge como cultura, en Puerto Rico, cuando se le da forma, cuando todavía no tenía el nombre del reggaetón, cuando Playero, cuando Dinois estaban sacando sus primeras cosas, ese era el discurso. O sea, cómo olvidar Jala Gatillo y Maldita Puta de las Guanábanas Podridas y demás temas súper explícitos, ¿no? Entonces, acá se nota que Plan B bebió de esa herencia, eran totales fanáticos y conocedores del origen del reggaetón, de esas tapes en las que aparecían Playero con Yankee, Dinois Don Chesina, Baby Rasta y Gringo, las Guanábanas, bla, bla, bla. Entonces, para no extendernos, estos fueron sus primeros pasos, ¿no? Pero a mí me gusta catalogar la primera era de Plan B desde el 99, desde Da Panic, RIA 51 hasta el año 2010. Porque el 2010 es el punto de quiebre donde publican House of Pleasure, álbum que seguro les suena a muchísimos de ustedes, pero poco a poco. Voy a tomar un poco de café y continuamos. Entonces, ¿qué pasó aparte de los temas con RIA 51? Bueno, en el año 2001, paralelo a los Reggaeton Sex, se publica un disco antológico en la colección de cualquier fan del reggaetón, que se llama Sandunguero de DJ Blas. Otro disco que tiene que estar en el Salón de la Fama del reggaetón, que no contará con la popularidad, pero sí cuenta con la influencia y la calidad. Este es un disco donde está mi tema favorito de Don Chesina, que es el de un nuevo estilo es lo que quiero, Sandunguero. Y en esa línea de bajo pueden percatar lo que les voy diciendo del legado Blas en sonido, ¿no? También estaba Por mi reggae muero con Wisin y Yandel, entre otros palos, y aparecían, claro que no, Plan B, que eran los consentidos de Blas junto a Speedy. Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae. Era ese reggaetón muy extraterrestre, ¿no? Que ya apuntaba a lo sintético, que ya apuntaba al futuro, ¿no? Fíjense lo adelantado que estaba Blas. Bueno, eso hablando en su marco colaborativo con Blas, sin hablar del primer álbum de Plan B aún. Ahora, hay unos proyectos de particular interés que nos sirven también para contextualizar dónde estaba el reggaetón en ese momento, que son los proyectos que ellos sacan con Coco Bling Bling y sus compilatorios, como Guataúba Triple X, Los Matadores del Género o Bling Bling Volumen 1. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién coño es Coco Bling Bling? Si tienen un oído agudo y son unos enfermos del género como yo, lo habrán oído escuchar en temas como el que tiene Arcángel con Brian Myers, como Coco Bling Bling, etc. Aparece en Talento de Barrio, la película de Yankee. Y pues, Coco Bling Bling fue un bichote, un mafioso de Puerto Rico que muere a eso de los 2000, me parece que entre el 2005 y el 2007, ¿no? En esa serie de años. Y él fue un fuerte inversor y promotor del reggaetón. Y esto es clave para entender todo el calibre de la evolución del reggaetón, porque siento que a oídos ajenos de la cultura, a gente que no entiende mucho del reggaetón, les echaron un cuento falso de el boom del reggaetón, ¿no? Mucha gente entiende que el reggaetón nace a partir de la gasolina y que ya ahí arranca el imperio, pero no. Como cultura, desde el underground, desde hace más de una década se estaban trabajando las bases, ¿no? Desde lo que hicieron los jamaiquinos, desde lo que hicieron los panameños, trayendo la influencia de Jamaica, depurándola, hasta cuando se le da forma en Puerto Rico, ya había un trabajo de años y años. Es cierto que la gasolina tuvo un fuerte alcance mundial y fuerte éxito comercial, ¿no? Pero me detengo acá porque antes de que las majors, las disqueras grandes entraran al género, la inyección de capital importante venía de los bichotes, de la mafia, ¿no? Entonces, esto es importantísimo para entender que no todo es color de flores y cuentos de hadas, ¿no? Sino que se puso el dinero sucio en el surgimiento de la cultura. Y gracias a Dios, porque aparte de ser dinero lavado, mal habido, como quieran verlo, estos proyectos tienen unos palos inmortales, ¿no? De Guataúba Triple X trascendió el tema que muchos conocerán, Guataúba Guataúba esta vez con el Plan B.
uno de los himnos inmortales de Plan B, que cuando se haga una antología, un greatest hits del dueto, tiene que estar Wata Ua por ley. Que en una entrevista que yo vi, creo que era de Chencho o Maldi, decían que la instrumental en ese momento no les gustó, que les parecía muy esquelética, muy básica, ellos ya estaban adelantados a eso, ¿no? Pero palo fue y palo se quedó en la cultura, ¿no? Ahora, en el 2002 también, con Coco Bling Bling y su disquera, se publica Los Matadores del Género, otro compilatorio también con nombres gigantes. Esto era la norma para ese momento, ¿no? Cómo olvidar los Maflow de Looney Tunes, donde también apareció Plan B. En Maflow Los Benjamin también apareció Plan B. Ya nos detendremos ahí, pero pues sí, era la norma, ¿no? Sangre Nueva, el compilatorio que sacó Don Omar, donde aparece Ñengo Flow y un joven arcángel, ¿no? A eso me refiero. Pero también hay que mencionar Bling Bling Volumen 1 del 2003, otro de los compilatorios de Coco Bling Bling, donde el tema que más destacó no fue el de Plan B, fue el de Yankee, ¿Dónde está tu caldo? Eso hablando con las colaboraciones de Coco Bling Bling. Ahora, hay otro personaje fundamental en un plano secundario, con no tanta relevancia como Blast para la obra de Plan B, pero que tenemos que mencionar. Ese es DJ Joe, ¿no? DJ Joe también, que venía trabajando en mixtapes desde los 90, DJ Joe de Trébol Clan, DJ Joe de Fatal Fantasy, que es una serie de proyectos también legendaria del reggaetón que les recomiendo encarecidamente escuchar porque es muy divertida y me parece que ha envejecido bien. Plan B aparecieron no solo en Fatal Fantasy 1, sino que en el 2 y en el 3. Entonces, en esa racha del 2001 al 2003 nos damos cuenta de que se estaban moviendo bien y apareciendo donde tenían que aparecer. De todos estos proyectos destaca sobre todo para mí Provocando un Orgasmo, un tema bellísimo como su nombre lo indica, muy explícito. Estamos provocando un orgasmo, donde ya se deja ver el protagonismo que las melodías de Chencho a la delantera iban a tener en el futuro, ya que el Fatal Fantasy 1 se publica antes del primer disco de Plan B. Y bueno, chequeen esto. Y junto a lo que dije de Reggaeton Sex, también el chiste de los Fatal Fantasy es que eran discos muy explícitos, claramente con palabrotas de inicio a fin, pero vuelvo y repito, muy bien curados y muy divertidos. Hasta parecía Tego Calderón con Trébol Clan ahí, imagínense, hermoso. Ahora, otros proyectos colaborativos donde aparecieron Plan B que valen la pena mencionar son, por ejemplo, El Playero 42, El Especialista, episodio 1, que se publica en el 2002, que si bien no tiene la relevancia histórica de Playero 37 y de Playero 38, son palabras mayores, ya que Plan B es uno de los padres fundadores de la cultura y para mí simbólicamente esto tiene mucho peso, ¿no? Acá hicieron un tema llamado No Quiero Grillete que pueden visitar porque, como ya verán, como la mayoría de cosas que Plan B hicieron, está muy bueno. Luego ya mencioné Maflow del 2003 y Maflow Los Benjamins de Looney Tunes con Tiny del 2006, donde ya empieza a surgir la nueva sangre, la nueva camada, ¿no? Yo, si hacemos un repaso cronológico del reggaetón, situaría a Plan B en la misma generación de tipos como Tego Calderón. Esa camada que empieza a aparecer ahí en 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Luego por ahí 2004, 2005 llega otra camada. Estamos hablando de la camada Arcángel y de la Gueto, de la camada Calle 13, de la camada Ñengo Flow, de la camada Casa de Leones, de donde surgen Jowell y Randy, de la camada... ¿Quién más surge? Bueno, por supuesto, Tiny. Ahora, la aparición estelar de Maflow y Los Benjamin no fue Plan B, no nos engañemos, fue ¿cuál? Mi Fanática de Arcángel y de la Gueto. Adicta a mi flow, mi fanática, con su cara así. Tema antológico también del reggaetón, de lo mejor que hicieron estos tipos en su obra. Chequéenlo. Esto me da... tomemos la excepción. Esto me da espacio para hablar de lo siguiente. En lo personal, si yo tengo que hablar de mi dúo favorito de la historia del reggaetón, hay un empate. Hay un empate técnico completamente y sería injusto resolver ese empate a la fuerza. Para mí están en el mismo nivel. Plan B, Jowell y Randy y Arcángel y de la Gueto. Muchos dirán, ¿por qué, Rodrigo? Si Plan B hicieron House of Pleasure y Arcángel y de la no publicaron tantas cosas. ¿Y por qué Jowell no? Ok. Jowell y Randy para mí masterizaron el reggaetón primitivo de la base. Si yo estoy en modo de la carne, del cuerpo, de la gozadera, del sandungueo, del saoco, siempre voy a escuchar Jowell y Randy porque
Yo digo que lo que ellos hacen es underground revival. O sea, la esencia del underground de los 90, pero hecha en el 2005, 10, 15, 20, hoy en día. Jowell y Randy es la definición del reggaetón para mí. Ahora, si quiero algo un poco más agresivo, con orientación a R&B en las melodías y con buenos raps, Arcángel y De La Ghetto, y no hay competencia. Y lo curioso de Arcángel y De La Ghetto es que históricamente los dúos siempre está el que hace los coritos, el de la vocecita, el de las melodías, que claramente en plan B es Chencho, ya profundizaremos ahí, y el que chantea, el del maleanteo, el de los raps, que claramente en Jowell y Randy es las melodías, a Jowell es los chanteos. Pero lo curioso en Arcángel y De La Ghetto es que ustedes escuchan sus mixtapes desde las factorías del flow hasta, nada, las nuevas amenazas, aquel compilatorio, y los dos podían hacer coritos hermosos y los dos podían rapear con todas las de la ley. O sea, sin quedarse a medias. Entonces, ahí está el mérito de Arcángel y De La Ghetto. ¿Y por qué hay un empate técnico con Plan B? Porque para mí Plan B es la masterización del reggaetón con condimento pop, del reggaetón con estructuras prolijas, del reggaetón con formas impolutas. Y eso ya lo veremos a partir de House of Pleasure, que el nivel de hitmakers que estos hombres llegaron a hacer no es juego. ¿Ok? Ok. Ahora lleguemos a los discos de Plan B. El primer álbum que ellos publican se llama El Mundo del Plan B. Los que la montan, si quieren decirlo completo, o pueden quedarse con El Mundo del Plan B, donde la delantera, la producción claramente la llevó Blast, pero donde también participa DJ Joe, ¿no? Y acá les va la cuestión. Si analizamos como tiene que analizarse todo en materia de arte, en rigor, en su contexto, si comparamos la obra de Plan B a las de sus colegas y contemporáneos, la obra de Plan B fue una muy consistente. Ustedes repasan hoy en día ese disco, El Mundo del Plan B, y claro, quizás no se verá tan prolijo en mezcla y mastering como lo que publicaron con Pina Records, no, en lo absoluto. Pero hay himnos. Hay himnos en palabras mayores como Me La Explota con Daddy Yankee. El tema de la danza bellaca es hermoso, de las mejores producciones de Blast. Tiene esta suerte del loop que nos lleva al Medio Oriente, bastante árabe la cuestión. Eso es un motivo en producción que se va a repetir en varias instrumentales. Y en cuanto a la óptica espiritual de cómo ellos se aproximan a los temas, era una mucho más agresiva, mucho más callejera, donde sí el chanteo tenía muchísimo protagonismo, cosa que cambiaría muchísimo a partir del 2010, como ya les comentaré, ¿no? Pero bueno, lo dije, aparece Yankee, aparecía Speedy, como no, que era del clan Blast para ese entonces, aparecía Ñejo y Dálmata. No en un solo tema cuando eran dúo Ñejo y Dálmata, sino que un tema con Ñejo y otro con Dálmata. El tema con Ñejo, El Caballo, es increíble. Y estamos hablando de un proyecto que hoy por hoy se puede escuchar de inicio a fin y es divertidísimo. Es divertidísimo. Quizás acá no firman el sello, la autenticidad que los haría tener un nombre en letras mayores en el Olimpo del reggaetón, pero ya estaban demostrando sus capacidades, ¿no? Paralelo a los feats que estaban publicando. Ahora, esto nos sitúa en un periodo especialísimo para el reggaetón, sí, el rap de esta época. A partir del 2005 hasta el 2012, 13, 14, digamos que duró la mixtape era. La mixtape era. Hay un par de proyectos de los que no se habla cuando se menciona el catálogo de Plan B porque han pasado a segundo plano, quedaron en el olvido, quedaron solo en carpetas de archivadores, coleccionistas y fanáticos del reggaetón, ¿no? Y esos son Los Nenes del Bling Bling del 2005, Reggaetón de Marquesina de Maldi del 2007 y Interstate 69 Road to House of Pleasure de DJ Sincero, hosteado por DJ Sincero del 2007. Estos tres proyectos son muy divertidos. Entiendo, esto debe tomarse con un grano de sal porque no me consta que la historia sea del todo cierta, que el mixtape Los Nenes del Bling Bling del 2005 claramente iba a publicarse oficialmente con Coco Bling Bling, pero paralelo a esto el tipo muere, cae en la quiebra la disquera, se desintegra un poco el imperio del hombre y quedó ahí como un mixtape oculto en el internet, ¿no? En ese proyecto es donde aparece Friquitona,
que los que saben de Plan B saben que esas son palabras mayores. Por eso, friki, 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 tona, dale friki, tona, temazo. Y acá se nota nuevamente la influencia del reggaetón más agresivo que aún estaba presente en la obra de Plan B. ¿Ok? Friquitono también apareció en Shows and Few, el documental 2, que es otro compilatorio que recomiendo visitar, que se publica en el 2006. Una era de muchos mixtapes, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué ese y el de Maldi y el de Sincero no tuvieron protagonismo? Y se debe a un tema de industria y ya. No tuvieron el empuje mercadotécnico para que el disco trascendiera a primer plano. Tampoco la atención en mezcla y mastering, hay que decirlo. Pero esa era la esencia del mixtape, ¿no? Como si ustedes repasan esos proyectos en esa época, tantos que se publicaron en Dat Beef, bla bla bla, todas esas plataformas, como los de Gucci Mane, Lil Wayne, bla bla bla, se dan cuenta de que eran sintomáticos de la época, ¿no? La humanidad estaba descubriendo qué era el internet, cuál era el alcance del internet, y son proyectos muy saturados, con muchas capas de tags, sea Trapaholics, Real Trap Shit, todos esos tags. Entonces son proyectos que resultan abrumadores, pero que responden, me parece, al espíritu de su tiempo, ¿no? Que era un espíritu de, wow, tenemos tantas capacidades, tantas posibilidades, tanta cosa que hacer con esta cuestión llamada internet. Vamos a usar todas las herramientas, ¿no? Como recarga. Era una época muy recargada, ¿no? Desde lo visual, desde lo musical. Y me parece lindo, ¿no? Bueno, Los Nenes del Bling Bling es un proyecto que recomiendo visitar. Pero para mí, Reggaetón de Marquesina, que es el primer proyecto individual de Maldi, claro, está más presentado como un mixtape compilatorio hermoso, lanzado bajo Maldi Records en el 2007, donde aparecían Speedy y donde aparecía Arcángel. El tema de Maldi con Arcángel es espectacular y también tiene varios temas con Chencho, o sea, Plan B va a aparecer obviamente, y tiene muchos palos. Les recomiendo encarecidamente escucharlo, ya que, como su nombre lo indica y lo sugiere, sí es reggaetón de Marquesina. Un party bien sucio, ¿no? Reggaetón bien cochino, reggaetón bien primitivo, ¿no? Lo recomiendo enfáticamente. Ahí tuve que pausar la cámara porque se le estaba acabando el tiempo, pero continuamos. Ok. Pero si yo tengo que recomendar enfáticamente que escuchen uno de estos tres mixtapes, es Interstate 69, Road to House of Pleasure de DJ Sincero. Que, como su nombre lo indica, si tienen dos dedos de frente, es un promocional para House of Pleasure. Ya se estaba hablando del disco. Y eso me parece hermoso de esta época y me parece que debería reivindicarse el rol del disco promocional o el mixtape promocional. Porque hoy en día la industria nos está clavando deluxes que a nadie le importan, ni fu ni fa, que vienen y van, pero ellos insisten con el deluxe, con recargar un disco de 20 y pico temas con 15 temas más. Y es como, no, señor, dame banda. Pero esto era muy lindo de esta época. También For Real en esta época, cuando sacó In My Mind, me parece que unos meses antes, publicó una cosa que se llamó In My Mind The Prequel, que era hosteado por DJ Drama, claro, personaje icónico de la mixtapera, donde Pharrell Williams, sí, rapeaba sobre beats como el de Liquid Swords de Giza, de RZA, y rapeaba sobre beats clásicos y es Pharrell en su época más malandra. Entonces me gustaba esa época como, ok, está el disco oficial y luego en el mixtape era como una suerte de alter ego, de villano, de antítesis, donde rapeaban con más grosería, más agresivo. Bueno, eso pasa. O sea, si ustedes quieren escuchar a Chencho Corleone rapeando sobre un instrumental de rap, escuchen Road to House of Pleasure, que todavía está disponible, buscando en YouTube. Ahí tiene un tema con Ñengo Flow y es buenísimo. Eso me dejó loco de ese mixtape. Claro, como todos los mixtapes de esta era, compilatorio también, acá aparecen temas que ya ellos habían publicado en el pasado, ¿no? Sirve como un mixeito para que te pongas al tanto en ese entonces de quiénes eran Plan B, cuáles eran sus palos, bla bla bla. Y hosteado por DJ Sincero. Sí, Sincero. Así lo decían. ¿Quién es Sincero? Bueno, la mixtapera fue un host prominente que le hosteó tapes también a Arcángel y a Ñengo, entre otros, ¿no? De hecho, me parece que hay una mixtape muy buena de Arcángel con Sincero que se llama The New King. Y sí, hermoso. Ese mixtape de Plan B es muy bueno. Bueno, acá me parece que podemos cerrar el comentario de la primera era de Plan B con el Road to House of Pleasure. Luego eso ya nos lleva a la era 2.0 de la agrupación. Y es que resulta y acontece
que ellos alrededor del 2008, tomen esa fecha con un grano de sal, firman con Pina Records. Y para los que no sepan se preguntarán, ¿quién coño es Pina Records? Una piña, no sé. Bueno, Pina Records fue una disquera de gran trascendencia en esta época del reggaetón. Finales de los 2000, inicios del 2010. De hecho, Arcángel en entrevistas, su relación con Pina Records fue muy conflictiva. Habla de que él llegó tarde a la disquera y que era como un sueño para el reggaetonero que estaba ascendiendo a firmar con Pina Records porque tenían un Dream Team y genuinamente lo tenían. O sea, el aire estaba como goteándome. Ajá, volviendo. Si ustedes se preguntan cuál es el mejor disco de Arcángel, para mí solo hay dos respuestas válidas: El Fenómeno y Sentimiento, Elegancia y Maldad. Sobre todo Sentimiento, Elegancia y Maldad. Ese fue el prime de Arcángel, el peak de su carrera. 2008, 2013, por ahí. Y Sentimiento, Elegancia y Maldad se publica con Pina Records. Luego entiendo que hubo un asunto ahí, una fricción creativa, como que lo engavetaron, no lo querían dejar publicar, bla, bla, le estaba loco por salirse, donde ya Pina Records estaba perdiendo más vigencia, ¿no? Pero era una gran cosa para este momento firmar con Pina Records. Y a partir de House of Pleasure, yo considero que empieza el dominio global de Chencho Corleone y Maldi. Acá ya Blas no sería un personaje tan frecuente en el sonido, en la construcción sonora de la agrupación, y tomarían la delantera productores como Hayes, fino como el Hayes, que lo ha nombrado infinitas veces Chencho, y Durán. Y a partir del proyecto, a partir de House of Pleasure, se hace un quiebre en la óptica plan B de cómo hacían música. Ya quizás el reggaetón de marquesina, más agresivo, pasa a segundo plano, y acá es donde perfeccionan la dinámica que los llevó a la gloria. ¿Y qué dinámica es esa? Darle mucho protagonismo a Chencho Corleone y sus melodías, y sus puentes, y sus estribillos, y sus precoros. Y ahí está la magia de plan B. Claro, Maldi lo potenciaba con sus chanteos que eran muy potentes, muy memorables, muy sencillos, iban al grano, pero pareciera que tanto producción como mezcla, como estructura de los temas, todo está perfectamente planificado para que Chencho brille. Y a partir de ahí llegó la fórmula ganadora de Plan B. Y nos empezaron a regalar himnos como ¿Por qué te demoras? Sé que quieres. Dios mío, háblame de Si no le contesto. Si no le contesto se desespera. Háblame de Es un secreto. Tema que no fue tan... que no tiene tanto protagonismo hoy por hoy, pero que es increíble, es Lloras con Rakim y Kenway, que es uno de los bachatones más bonitos que yo he escuchado en el mundo del bachatón, reggaetón con bachata, el nombre lo indica todo. Ese coro de lloras y yo pensando en ti, tú pensando en mí, desesperada mami, increíble. Parisera con De La Ghetto también es un palo. Mis canciones hablan de sexo con J. King y Máxima. Mis canciones hablan de sexo en la disc. ¿Qué tienen en común todos estos coros que estoy cantando? Hasta el intro de Si no le contesto, que es una melodía de Chencho. Y su voz, es decir, empezaron a trabajarla distinto, más profesional, más pulcramente a partir de House of Pleasure. Es como que Blas, Hayes, Durán the Coach, todos los que participaron acá, se pusieron de acuerdo en elevar un poco la voz de Chencho, como les vengo diciendo, ¿no? Si ustedes ven los créditos, sí, nombres que se repiten. Hayes. Aparece Mambo Kings, aparece Nelly, el arma secreta en una de las instrumentales. Y pues, discazo, que por mucho tiempo lo consideré el mejor logrado de Plan B, hasta que revisité el del 2014, el que sabe. Pero antes de llegar a ese disco, hay un proyecto intermedio acá que es muy interesante para la cronología Plan B, la década del 2010, ¿no? Y ese es la fórmula de Pina Records, donde Pina como disquera evidenció un poco más su poderío, el peso que tenían, los firmados que tenían, como si fuera casi un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, ¿no? Eso es muy común en el hip hop, en el reggaetón, ¿no? Como ese flexeo, ese braggadocio. Bueno, en la fórmula aparecían desde Rakim y Kenway hasta Zion y Lennox, hasta Arcángel, que tiene uno de los momentos más inolvidables de ese disco, que es Ando caminando con un flow violento. Y ya a partir del 2010, 11, 12, 13, 14, empieza a tomar mucha fuerza esta cuestión que, bueno, yo llamo reggaetón retrofuturista, que no es más que
beats de reggaetón con fuerte presencia de arpegios de sintes, con mucho énfasis en texturas futuristas, ¿no? En los sintetizadores que se utilizan. Para mí Plan B no masterizaron este sonido, no. Tampoco considero que Plan B en esta era tenga los mejores beats de la historia del reggaetón. Si ustedes escuchan lo que Ñengo Flow estaba haciendo en el Real G for Life 1, en el 2, en el 2.5 con ese tipo de beats, mamita. Los beats de Jumpy, hermosos. Pero ahora que me perdí. Bueno, hablo de la fórmula de Pina Records porque en ese disco aparece... Sé que me dijeron de ti, que preguntas por mí y que no me puedo parar, las ganas que tengo de ti. Te dijeron, que es otro de los himnos Plan B, también probablemente uno de los temas más relevantes de la fórmula, junto a More, More, More. Eso. Capítulo importante en su obra. Este disco sale un año antes de Sentimiento, Elegancia y Maldad. Vuelvo, repito, Arcángel estaba completamente endemoniado. Eran las épocas de la feliz Navidad, bla, bla, bla. Una cosa de locos. Luego, eso nos lleva al último disco publicado por Plan B, Love and Sex, y el que considero el mejor construido de ellos, ¿no? Se retiraron por todo lo alto. Eso dice mucho de ellos y de su visión creativa y de su curaduría. Ellos no saturaron. Si vemos discos oficiales, ellos publicaron individualmente 3 discos que para un género tan prolífico, para un género que apunta a lo fugaz, para un género que apunta a estar publicando todo el rato, eso son palabras mayores, ¿no? Controlaron el ritmo de publicación. Bueno, Love and Sex sí tiene una recopilación de palos ridícula, y acá sí trabajan fino como el Haze, Duran the Coach, Blas aparece. Blas produjo uno de los grandes palos de este disco. O sea, miren, dígame si el tipo no tenía el toque de Midas. Ya les diré cuál tema es. Aparece en Looney Tunes también y aparece Tiny. Tiny, que es correctamente mencionado, ¿no? Ahora, volviendo al tracklist de Love and Sex, es preciso decir que un tema como Fronteo, que abre el disco, que es hermoso, lo produjo Tiny. En Choca, que es un himno ridículo también de Plan B, lo trabajaron Looney Tunes. Y Blas aparece en Mi Vecinita, que es uno de los himnos por default de la agrupación también. Y claramente el tema que más trascendió del disco, que más éxito tiene hasta la fecha, es Candy. Candy, Candy, Candy. A ella le gusta vacilar todos los weekends. Por eso hablo de que a partir del 2010 ya Plan B se vuelven prácticamente que omnipresentes en la rumba caribeña como mínimo. Se vuelven una suerte de dioses que pertenecen al salón de los Elvis Crespo, de los Héctor Lavoe, de los Rubén Blades, de los Wilfrido Vargas. Música que puedes poner en un bautizo, en un baby shower, en un entierro, en una boda, en una fiesta, lo que sea, y va a cumplir su rol porque ya está acá tatuado en el inconsciente colectivo. Es más, es muy probable que yo tenga un hijo y ese hijo no se acerque nunca a Plan B, pero probablemente ya venga de fábrica con la melodía instalada en el inconsciente. A eso me refiero. No tan solo Candy, Mi Vecinita, también habían himnos como Fanática Sensual. El trabajo de melodías de Chencho en ese tema es salvaje. Fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. La voz de Chencho es una polémica, ¿no? Para la discusión general. Hay quienes consideran que irrita. Los que siguen en el canal, bueno, puedo poner el ejemplo de Sticky Ma. O sea, Sticky Ma viene siendo como el Chencho del trap de España, ¿no? Porque es una voz, sí, muy edulcorada, cargada de muy dulce, muy dulce, muy dulce, y siempre arriba, muy chillona, pero que una vez que se integra a tu playlist diaria, más nunca va a salir, más nunca. Y ese es el ejemplo de Sticky Man. No es el más afortunado porque para mí Chencho Colina artísticamente está unos cuantos escalones arriba, ¿no? Por también el prestigio y el legado que tiene, pero a eso me refiero, ¿no? Es una voz polémica que no tiene par, creo yo, en el reggaetón. No tiene par. O sí. Si pensamos en otro reggaetonero que llegue tan arriba, ¿no? Y que tenga esa voz tan chillona, puedo pensar en Tito, de Héctor y Tito.
O sea, si ustedes escuchan los coros, Felina, tu cuerpo es tan provocante. Estaba allá arriba, altísimo, altísimo, altísimo. Casi que una voz de helio. Y Chencho Corleone comparte esas particularidades con Tito, digamos. Los podemos poner en la misma familia, aunque no sean lo mismo. Y sus dos voces tienen un sello muy auténtico. Ahora, para no seguir extendiéndome, ya que cerramos la conversación de sus obras, nos quedan los discos individuales. Hablamos de que Maldi publica Reggaetón de Marquesina a eso del 2007, pero ya su primer proyecto individual, digamos, es Psicalipsis. Un proyecto que desafortunadamente no tuvo trascendencia, no tuvo popularidad, no tuvo influencia, pero que no es malo. Como toda la obra de Plan B, en cada disco hay cosas hermosas que descubrir. Claro, acá él quizás capitaliza demasiado del reggaetón de Marquesina, de aquel reggaetón primitivo, de aquel reggaetón que mira al origen, al underground. Y no le salió tan emocionante el chiste como a Joel y Randy, que son los dueños totales de este estilo, ¿no? Quizás se le nota muy unidimensional y acá se le ven las costuras a él como intérprete individual, ¿no? Siempre la suma de las partes va a ser más poderosa, claro que sí, pero yo siento que Chencho en su faceta individual se sostiene y propone un poco más que Maldi, eso sí lo diré, en definitiva. Ahora, el último proyecto publicado por ellos fue Solo, el debut individual de Chencho Corleone, que es muy importante para entender los tiempos del reggaetón y hacerse preguntas de vital importancia. Porque desde hace muchos años se habla del hip hop como una cultura efímera, como una cultura de gente joven, entendiendo que solo el que esté entre la edad de los 17 y los 26 años puede rapear bien, lo cual es una ridiculez porque conforme el género ha ido creciendo y creciendo y creciendo y pasan los años nos damos cuenta de que tipos como Black Thought, que están en sus 40, se comen hoy a cualquier persona rapeando. Lo mismo Wes Icon, que ha publicado altas obras a estas alturas de su vida. Jay-Z con 444. O sea, los ejemplos sobran y esa hipótesis se quebró. Así que, contrario a la óptica edadista que se tiene de estos géneros, Chencho publicando Solo demuestra que ahora es que le queda vitalidad, ¿no? Porque yo no me fiaría de los números que las biografías que Wikipedia muestran por ahí, porque no se sabe mucho de su vida privada, tampoco de Maldi. Pero asumamos... Wikipedia te dirá que tiene como 45 o 46 años. Asumamos que tiene entre 36 y entre 46 años. Wow. Eso es un gran ejemplo, una gran referencia para entender que el reggaetón no tiene fecha de caducidad, ¿no? De que no es un deporte de veinteañeros, ¿no? Que manteniendo fresca la esencia propia se pueden seguir proponiendo cosas de calidad. Y yo el año pasado, y mantengo mi palabra, postulé a Solo como el disco más interesante del reggaetón boricua del año pasado desde el mainstream, ¿no? El que se le asemejaba un poco era Mazorqueo.com de Joel y Randy, que tuvieron un desafortunado arranque con Viva la Music, disco terrible que no recomiendo escuchar. Pero sí, si ustedes contrastan con lo que publicó Rao, con lo que publicó Álvaro Díaz, bla, 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 me sigue pareciendo de más interés algo como Solo. ¿Y qué es lo que hace interesante Solo? Bueno, Solo tiene varias particularidades. Una de ellas es que es un gran repaso por todo lo que Chencho Corleone hizo. Desde ese tema final de tú quieres lo mismo que yo quiero, que tenía estos switches de reggaetón, de baterías todo el rato que recuerdan al underground, al proto reggaetón, al reggaetón de los 90 que Chencho estudió muy bien y que masterizaron, ¿no? Y que Maldi hizo. También habían cumbiatones, también había reggaetón con fuerte huella del sinte, como por ejemplo Good Times, que en sonido recuerda mucho también a la producción de la fórmula de Pina Records, cosa que no es gratuita porque lo produjo Haze junto a Chencho, que Haze pertenece, como les vengo diciendo, a esa etapa. Y es un disco donde, vuelvo y repito, se le da énfasis a este sonido más pop, más friendly, acercarse al reggaetón, donde siempre las melodías de Chencho van a terminar brillando, ¿no? Así que ya habiendo hablado de la discografía general, ¿qué saldo nos deja la obra de Plan B y qué significa para el reggaetón? Bueno, lo dije, me parece que ya empezando, y lo repito, lo interesante de ellos es cómo mantuvieron esa consistencia en el paso del tiempo y nunca llegaron a sonar oxidados y se adaptaron a cada era. Claro, la era que más brilló, que más trascendió, es esa donde nacen Candy, donde nace Fanática Sensual, donde nacen Porque Te Demoras, desde House of Pleasure hasta Love and Sex, porque contaban con la maquinaria, pero ellos son un ejemplo de cómo moverse en la industria.
Porque si ustedes observan los discos cuando ellos estaban surgiendo como dúo, ellos estaban hasta en la sopa y estaban donde tenían que estar. En los Fatal Fantasy, que hasta el día de hoy siguen siendo mixtapes dignos de buen coleccionista. En el Sandunguero aparecen que, disco antológico, como ya lo dije, ¿no? De los mejores y la historia de este género. Aparecieron Emma Flow y Emma Flow los Benjamins, otros discos antológicos que se han ganado su puesto como clásicos del reggaetón, ¿no? Aparecieron en el disco este que tiene Plan B, Don Omar, Meet the Orphans, en este temazo de Marisa Mega, así por el cuello la besan. O sea, estuvieron. Entonces, para mí, la explicación no es son unos genios y les transmitieron un conocimiento legendario, los dioses de los palos del reggaetón. No son genios, no son tontos, ninguna de las dos. Son tipos que fueron disciplinados y estuvieron ahí publicando y haciendo música. Claro, con algunos temas desafortunados, por supuesto. En House of Pleasure hay algo de relleno. En los Fansex menos, pero hay algo de relleno. En el mundo del Plan B, los que la montan hay algo de relleno. No es este tracklist impoluto, sin ningún tipo de sobra, pero aspirar a eso, a estas alturas del partido, cuando ya su legado está sellado en la cultura, me parece tonto y muy melómano fastidioso de parte del que pretenda aquello, ¿no? Como que un poco de revisionismo no le viene bien a la hora de Plan B, que ya se ganó su puesto en el podio del reggaetón. Así que para mí, sí, definitivamente ellos se ganaron su puesto allá arriba, junto a los Don Omar, junto a los Tego Calderón, junto a los Joel y Randy. Sí, lo tienen. Son uno de los dúos de mayor peso de la historia de este género y que supieron, no sé si hablar de, entendieron cuándo colgar los guantes, porque ellos rompen, entiendo, por desacuerdos, hubo una suerte de demanda de quién tenía los derechos del nombre Plan B. Por eso Maldi recientemente contó la anécdota de que Bad Bunny también lo había invitado a Maldi a Me Portó Bonito, pero legalmente no podían aparecer en el mismo tema, ¿no? Entonces, quizás no fue tan amistosa la separación, triste, ya que son familia, pero eso ya se escapa del tema de importancia en este video, y es que sí, se merecen su puesto ahí en el Salón de la Fama del Reggaetón en definitiva. Claro, en los últimos años Chencho ha tenido una carrera solista más brillante, aunque Maldi pegó un palo con Karol G, pero se ve que Chencho todavía posee ese toque de Midas, ¿no? Desesperados con Rauw me parece que es el tema más pegado, de viceversa. Me Porto Bonito con Chencho es el tema más pegado de Un Verano Sin Ti, que esas son palabras mayores que si el disco con más reproducciones en la historia de la música en habla hispana. O sea, una loquera completamente. Entonces, vamos a ver qué les depara el tiempo, pero sí, ya su legado está sellado. Y ese sería el video sobre la obra de Plan B, el dúo del sex. Plan B es Plan B. Eso lo dicen en el mixtape, me parece que del 2000, sí, en el tema Plan B con Gello Star, el reggaeton Sex Volumen 2, ellos dicen Plan B es Plan B. No se diga más. Nos vemos en la próxima. En la descripción están los links a todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, Twitch, Spotify, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.